Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, al programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche se encuentra con nosotros Onofre Quesada, concejal electo del Partido Socialista de Valleseco. Muy buenas noches, Onofre. Buenos días, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a este programa, el programa En Persona. Ante todo, felicitarte por los resultados obtenidos con los 3 concejales. Coméntanos en principio cómo se desarrolló la campaña electoral de los municipales en Valleseco. Pues de antemano, muchas gracias, Marian, por la felicitación. Efectivamente, estamos muy contentos y muy satisfechos por los resultados obtenidos. Y todo ello, efectivamente, quizás por lo que dices en cuanto a una campaña realizada con objetividad, con calma, con rigor, con respeto y sobre todo teniendo en cuenta que la representación de unas siglas como las del Partido Socialista en un municipio en el que ha venido siendo gobernado durante estos años por el Partido Popular, pues eran complicadas. Es decir, estamos en una situación complicada, en momentos en los que nadie quería afrontar de manera directa la iniciativa de presentarse a la alcaldía, y con una lista que efectivamente fue propuesta pues prácticamente 2 meses antes de las elecciones. Hemos hecho un trabajo muy digno. En todo caso, sí es verdad que centramos nuestra campaña en transmitir un mensaje claro de optimismo. Es decir, en Valleseco hay situaciones muy complicadas, situaciones en las que no se tienen en cuenta pues los vecinos, o incluso se enmascaran las siglas para intentar, en su caso, determinar aquellos que pueden ser proclives a tener puestos de trabajo, por ejemplo, en el ayuntamiento. Pero nosotros lo que pretendíamos en esa campaña era romper todo ese tipo de ataduras. Es decir, somos un municipio libre, un municipio democrático, un municipio en el que todos tenemos que contar. Y de hecho el eslogan de campaña fue precisamente eso, para que contemos todos y todas. Es decir, pretendíamos hacer valer que todos y cada uno de los miembros de este municipio, que cada vez, por cierto, va perdiendo habitantes y se deben tomar medidas urgentes para que se reactive la población en el municipio, pues como te decía, todos y cada uno de los habitantes pues tomaran una iniciativa clara de cambio, o al menos que escucharan unas propuestas de un grupo joven, un grupo en el que más del 75% de los integrantes eran nuevas personas, nuevos miembros que no tenían ningún tipo de vinculación política con anterioridad. Y eso pues suponía pues un esfuerzo múltiple por parte de todos, y ahí están los resultados. Muy contentos, muy satisfechos, porque hemos conseguido unos resultados que avalan las siglas del PSOE. Pero es verdad que, Marian, si me permite, sí quería hacer referencia a algo importante, porque se habla por parte de miembros del Partido Popular y concretamente por el alcalde que, bueno, exclusivamente el PSOE ha subido solo pues una media de 78 votos. Esa palabra solo, si me permites, pues la verdad que es bastante indecente, si me permites la palabra incluso, porque lo que partimos de la base es, como digo, que un solo voto cuenta, y es la falta de respeto, ¿no?, a tener en cuenta que la ciudadanía tiene que votar en libertad, y que son 78 votos efectivamente lo que nos avalan para conseguir un tercer concejal. Pero es verdad, y partimos de esa base también objetiva, que siendo una lista nueva, una lista renovada, en este caso hemos obtenido 600. Y en poco tiempo también, Onofre, ¿no? En muy poquito tiempo, como te decía. Yo tomé la decisión de presentarme como candidato en diciembre. ¿Pensaste mucho el presentarte o el decidirte a tomar la iniciativa? Bueno, la iniciativa a presentarte. No fue fácil, Marian, sinceramente, pero por una cuestión sobre todo laboral. Es decir, yo con mi profesión de abogado estoy prácticamente sometido mañana y tarde a mi labor, que lo dedico mucho tiempo y además con todo el cariño del mundo. Pero eso era lo que lógicamente me llevaba a plantearme esa situación, no mucho menos por el hecho de presentarme ni ser cabeza visible en mi pueblo, al que adoro y que por supuesto defiendo las siglas, y además allá donde voy siempre con la cabeza alta. Pero además siempre he estado vinculado de manera directa a movimientos sociales, asociativos, perdón, e incluso soy miembro actualmente también de una agrupación folclórica del municipio. Es decir, siempre he estado vinculado. Por lo tanto, por esa parte nunca me costó. Me costó por una cuestión laboral, que al final pues lo intenté cuadrar, y es verdad que eso de que cuando se quiere se puede, y así ha sido. Es decir, se quiso y se pudo. Y ya digo, esa iniciativa pues parte desde diciembre, y es prácticamente en febrero, marzo,
cuando se da a conocer la lista electoral, es decir, a 2 meses vista de las elecciones. Partimos de cero prácticamente, y este resultado, ya digo, insisto, avala pues una labor que creo que ha sido encomiable para nosotros, para todos y cada uno de los miembros de la candidatura. Y un trabajo muy arduo, teniendo en cuenta los tentáculos que tiene el Partido Popular en Valle Seco, con sus armas, con todo, ¿no? Porque realmente ellos son los que mueven también los hilos para decir, vótame a mí, que después te doy un puestito, no sé. Hay determinados comportamientos, no digo que ocurra en Valle Seco, pero en otros municipios sí ocurre. En Valle Seco ocurre, efectivamente ocurre, Marian, es decir, esto viene a suponer siempre una tendencia de manejo efectivo por parte del Partido Popular allá donde gobierna. Es decir, es verdad que es una labor muy complicada, es más, incluso en campaña nos hemos encontrado con trabas, con obstáculos que el Partido Popular nos iba poniendo en el camino. Sin ir más lejos, por ejemplo, nos decían algunos vecinos que parecía que en Valle Seco no se celebraban elecciones porque limitaron a unos pequeños tablones en el municipio, en zonas donde eran prácticamente poco visibles, la posibilidad de poner la cartelería, por ejemplo, ¿no? Al igual que eso, pues también teníamos otros problemas como la celebración de mítines en lugares públicos designados por parte del Partido Popular y que luego al final no pudiéramos desarrollarlos en el día estipulado como consecuencia, que no se había avisado al centro en el que se iba a realizar el mitin. Es decir, han habido ciertas circunstancias que muestran claramente esos tentáculos que habla del Partido Popular. Además, también hablamos de una sociedad, desgraciadamente en Valle Seco, como decía, envejecida, exactamente, en la que la población joven, pues la opción que tiene más clara, por la que le dan hoy por hoy el Partido Popular en Valle Seco, es irse del municipio. Pues esa población envejecida, evidentemente, también es bueno, bastante manipulable en ciertos aspectos, y ellos, por supuesto, utilizan esos medios para que, de una manera u otra, intentar que se les vote. Es decir, es una lucha bastante complicada, porque no se luchan con las mismas armas, ni con los mismos medios, ni mucho menos con las mismas iniciativas. Ellos son gobierno, ellos tienen una mayoría absoluta muy fuerte, muy amplia en el ayuntamiento, y eso les permite también disponer de dinero, de medios y de otras capacidades que, por supuesto, lo que suponen es que suponen un detrimento de aquellos otros que pretenden hacerle frente. Pero nosotros se lo hicimos y les hemos supuesto un hueso duro de roer en campaña, y ahora en la oposición, por supuesto, con mayor auge. ¿Desde cuándo eres militante del Partido Socialista? O si en casa también hay lazos familiares que te unen a ser de izquierda, en este caso a militar en un Partido Socialista. Sí, yo soy socialista, bueno, de toda la vida. Es decir, aquí en las islas esto se nace, no se hace, ¿no? Pero además de eso, soy afiliado del Partido Socialista en Valle Seco desde los 18 años. Fue quizás la primera iniciativa que tuve una vez que cumplí la mayoría de edad. Pero mis lazos familiares vienen prácticamente vinculados por mi madre, que es la que, como matriarca de mi familia, siempre nos ha intentado pues meter la inquietud, no solo política, sino además de un arraigo socialista, de un arraigo progresista y sobre todo de ayuda a los demás, sobre todo los más desamparados, aquellos que más necesitan de medios y de las capacidades del gestor público, que al fin y al cabo es lo que hay que tener en cuenta siempre, sí, ¿no? Que en política se debe tener en cuenta un tratamiento eficaz de la situación, partiendo de que somos gestores públicos, no vamos a cobrar del ayuntamiento ni a vivir del ayuntamiento, que esté así. El Partido Popular es experto en eso, por los sueldos que se ponen en el Ayuntamiento de Valle Seco, es digno, es protagonista de ello. Es decir, se hacen grandes cábalas para ponerse grandes sueldos, pero sin hacer luego iniciativas como gestores públicos. Y para eso está la iniciativa privada, la empresa. Para lo público estamos aquellos que nos gusta y que tenemos devoción y vocación por ella, y esas inquietudes, ya digo, nací con ellas y son fundamento para que hoy por hoy reivindique mis siglas y reivindique que Valle Seco exista y sea socialista. Valle Seco es bicolor, o ha estado en el Partido Popular o ha estado en el Partido Socialista, pero también es cierto que cuando estuvo ganando el Partido Socialista dejó la lata del millo para cuando viniera el actual alcalde en funciones, Dámaso Arencibia, la lata del millo bastante llena, ¿no? Bastante llenita, Mania, sí. Bueno, la lata del millo era un bidón de millo. Las cosas como son, porque sí, estamos hablando... Era bastante profunda. Era bastante profunda, tenía bastante profundidad, estábamos hablando de más de 2 millones de euros de remanente de tesorería, lo que se dejaron en su día, y eso incluso fue criticable por parte del Partido Popular. Más que criticable, fue falseado. Es decir, ellos decían
que no, que las siglas y los números venían a decir lo contrario, que no, que en ningún caso había ese dinero, cuando efectivamente, además el tiempo ha demostrado y ha sido acreditado que estaba ese dinero. Es verdad que bueno, a veces se hacen cuestiones o se hacen políticas de ahorro planteadas de tal forma que los sucesores puedan llevar a cabo políticas activas. No quiero decir que con esto sea un error, sino a veces pues efectivamente se hacen bueno, pues ese tipo de gestiones y que además supone una lata de millo que al final ha supuesto que en ningún momento durante estos 8 años de gobierno del Partido Popular se haya impulsado aspectos tan importantes como la regeneración juvenil en el municipio, aspecto que yo creo que debería ser parte fundamental de todo grupo de gobierno, sobre todo un municipio envejecido, como decíamos, como en Valle Seco. Además de eso, tampoco se han hecho estructuras o infraestructuras importantes tales como un centro de salud que llevamos reivindicándolo también durante muchos años y vemos ahora, por cierto, que se está rehabilitando el antiguo que sigue ahí y sin embargo pues no se tiene al menos iniciativas, que por cierto nosotros lo teníamos en el programa electoral, lo llevaremos a pleno para que sea una de las iniciativas más importantes para esta nueva legislatura. Pero todo eso conlleva que efectivamente se lleva a cabo políticas que al final que no tienen en cuenta ni los intereses de los ciudadanos, ni las necesidades de los ciudadanos, pero mucho menos se tiene en cuenta el dinero, porque ese dinero se emplea más en su propio bolsillo que desembolsarlo en las necesidades de aquellos que lo pasan mal. Y en Valle Seco hay personas que lo pasan muy mal y que necesitan, por supuesto, del ayuntamiento como base para un desarrollo activo de su vida, ¿no? Y eso precisamente no se lo está ofertando el Partido Popular. Y es justamente lo que decimos de la lata de millo. Sigue la lata de millo media llena, hay 1,5 millones, más de 1.300.000 euros de tesorería hoy por hoy a plazo fijo en las cuentas bancarias en la que el ayuntamiento tiene adscrito sus cuentas, pero eso no supone en ningún caso que todos y cada uno de los vecinos de Valle Seco, sea de la condición ideológica o bien sea de la condición social que sea, pues tenga su necesidad descubierta. Hubo también abstención, ¿tienen los datos de la abstención o no? ¿Hubo una abstención mayoritaria o respecto a la del 2011? Sí, efectivamente, Marian, con respecto al año 2011, yo tengo aquí los datos que vienen a barajar, pues efectivamente varias circunstancias importantes a tener en cuenta. Es decir, por un lado, hay un descenso, efectivamente, como dices, del número de votantes. En el año 2011 hablábamos de una abstención del 18,33%, mientras que en la actualidad, en estas últimas elecciones del pasado 24 de mayo, hablamos de una abstención del 21,03%, es decir, más de 3 puntos de abstención. Eso supone pues un retroceso en cuanto a aquellas personas, sobre todo entiendo personas jóvenes y de mediana edad, que, bueno, pues guiados por la apatía o por la desmotivación, pues han preferido quedarse en casa o no votar. Pero luego también es otro aspecto importante a destacar, Marian, que bueno, supone efectivamente esa tendencia, es decir, hay momentos en los que se ve un declive de la situación y eso ha sido generalizado en estas elecciones por parte del Partido Popular y en Valle Seco no ha sido menos, es decir, el Partido Popular en Valle Seco ha descendido nada menos que 247 votos, que en un municipio en el que el número de votantes es 3.200, 3.300 votantes, pues en ese caso supone efectivamente un descenso muy importante. ¿Se lo tiene que mirar? Se lo tendría que hacer mirar, efectivamente. Bueno, más que mirar la chepa de otros, porque eso es curioso, Marian, porque estos días he visto que el Partido Popular se empeña en criticarnos porque nosotros hemos ganado un concejal más, cuando ellos siguen manteniendo una mayoría de ellos concejales, a la cual, por supuesto, nosotros hemos felicitado y le damos la enhorabuena por su labor y que sigan gobernando. Pero lo que está claro es que nosotros también somos iniciativas. Pero no esperaba que ustedes subieran entonces y ellos bajaran. Yo entiendo que no. De hecho, incluso había ciertos rumores, la rumorología en el pueblo, de que no nos íbamos a comer un chasco, ¿no? Que nos íbamos a dar un chasco terrible. Eso es lo que ellos planteaban, ¿no? Como que iban a sacar, incluso decía que manejaban encuestas, encuestas en las que sacábamos solamente 10 uno, ¿no? Y eso lo que viene a suponer, en primer lugar, es que las encuestas no son sino papel mojado. En segundo lugar, que intentar meter el miedo en el cuerpo o desprestigiar utilizando esos medios es bastante torticero. Y en tercer lugar, lo más importante, ¿no? Que al final aquí estamos y que hemos dado la cara. De 2 concejales han pasado ahora 3 para la próxima legislatura 2015-2019. ¿Y cómo se confeccionó la lista que llevaba? Hablaba de una lista renovada, englobaba pues a las personas que le integraban de todo el municipio, todos los barrios integraban tu lista.
Habían integrantes efectivamente de todos los barrios, salvo en este caso, y digo que ser claro en estos términos, el barrio de Madre del Agua. El barrio de Madre del Agua sí es verdad que teníamos un problema porque los candidatos, aquellas personas que nosotros preveíamos como eventuales candidatos para entrar en nuestra lista electoral, pues por problemas laborales y por otras circunstancias al final no pudieron estar en nuestra confección final de la lista. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo asumí la responsabilidad de representar, y así lo haré con uñas y dientes, no solamente de Madre del Agua ni de Lanzarote, sino de todo el municipio, pero con más énfasis en estos barrios de Lanzarote y Madre del Agua. De Lanzarote por ser mi barrio de origen y de nacimiento, y de Madre del Agua por ser mi barrio de adopción, si me permite, porque prácticamente soy lo que soy y debo mis estudios a la labor que desempeñé durante años en la quesería de Valle Seco, cogiendo papas con amigos de la zona, es decir, aquellos que me costearon los estudios y que además pues que estaba día a día allí cada vez que tenía una posibilidad o oportunidad para luchar por lo que hoy es mi profesión. Entonces, siempre desde un primer momento dije, no, miren, yo represento a Valle Seco en general, pero los barrios de Lanzarote y Madre del Agua en particular. Pero sí es verdad que después del resto estaban todos representados. Hicimos una lista, Marian, de cara a 4 años. Éramos conscientes de la situación, somos conscientes, en ningún momento nos creímos con ciertos visos de victoria ni de situaciones en las que consideramos que pudiéramos ganar. Éramos conscientes de la situación, todo tiene que trabajarse poco a poco, esto es una labor de fondo, una carrera de fondo, y en ella pues nosotros lo que pretendíamos era, bueno, en primer lugar, tener una lista de personas con capacidades, con conocimientos, con cualidades, con cualificaciones, pero sobre todo personas que estuvieran capacitadas para momentos de dificultad en Valle Seco, para dar la cara, tuvieran la valentía adecuada, y así fue, de dar un paso al frente y decir, aquí estoy yo para hacer política. Y algo de lo que me siento muy orgulloso, Marian, si en otras ocasiones o incluso en otras circunstancias en las que la pérdida supone que la gente se va, pues ya una vez que finaliza la campaña, están las elecciones, si no salgo me voy, pues en este caso me consta, y de eso me siento muy orgulloso, es que seguimos siendo un grupo unido, independientemente a los que estemos dentro del consistorio. Somos un grupo de 14 personas que hoy por hoy me han brindado todo su oportunidad, su predisposición a seguir trabajando desde la sede y, por supuesto, desde todos y cada uno de los movimientos sociales, culturales y asociativos del municipio, para que Valle Seco siga siendo un referente socialista. Y esto no es, ya digo, una desbancada, sino una unidad para seguir trabajando durante 4 años por y para el vecino. Y eso es algo que no se va a quedar en papel mojado, porque tenemos los medios, los recursos, como digo, las capacidades y además los estudios y la formación, por qué no decirlo también, para desempeñar una gran labor en la oposición y que los vecinos, todos los que nos votaran y los que no, estén representados, y sobre todo aquellos los más desfavorecidos, aquellos que menos posibilidades tienen, y además, muy importante, reactivar, insisto, la juventud del municipio, darle las posibilidades, los medios y todos aquellos elencos de situaciones en las que se puedan sentir protagonistas de... ¿Qué espacio tiene, perdona, Onofre, la juventud para desarrollar, pues no sé, una actividad lúdica en Valle Seco? ¿O tiene que desplazarse a Las Palmas si quieren algún tipo de actividad? Marian, en Valle Seco, desgraciadamente, la juventud, hoy por hoy, y así lo han manifestado, nosotros en campaña electoral nos reunimos con jóvenes y así nos hacen llegar, no tienen absolutamente ninguna alternativa, ninguna. Todo lo contrario. Miren, Marian, pongo ejemplos, por ejemplo, que determinan cuál es la política de juventud del municipio. Se hacen verbenas esporádicas en el casino de Valle Seco y se tienen que abonar 5 euros por cada joven que quiera ir a esa verbena. Eso, por ejemplo, es la política del Partido Popular en cuanto a la reactivación del ocio, por ejemplo, en la juventud. Tampoco se facilitan medios para el estudio en las asociaciones de vecinos, tienen que trasladarse en su caso a la Casa de la Cultura para poder estudiar, tener un centro de estudio, pero Valle Seco es un municipio muy fragmentado, los barrios, como sabes, están uno aquí y otro en el otro barranco, es decir, eso supone grandes dificultades para que los jóvenes puedan tener un espacio en cada asociación de vecinos, que la tiene cada barrio, para poder, en su caso, desarrollar esas actividades o bien formativas, o bien lúdicas, o bien de ocio. Además de eso, tampoco se tienen en cuenta sus inquietudes. A nivel deportivo, por ejemplo, se ha basado exclusivamente el deporte, el ejercicio deportivo, hoy por hoy en lo que es el fútbol, que además incluso también hay que denunciar
que el club de fútbol tampoco tiene ese arraigo que tenía antaño, sino que ha perdido fuerza, fuelle, y de hecho incluso muchos de los directivos ni siquiera son hoy por hoy de Valle Seco. Y esa es una alternativa que se le da exclusivamente de un punto de vista deportivo. También está el Valle Seco Trail, pero es otro club privado que en ningún caso tiene que ver con vínculos del ayuntamiento. Pero ya digo, insisto, de cara a generar o regenerar que la juventud se quede o que le den alternativas para que se queden menos, también hay un gravísimo problema en cuanto a la vivienda. No hay vivienda ni suelo urbanizable en Valle Seco. Se aprobó en su día, hace más de 8 años, precisamente por el Partido Socialista y por el alcalde Juan Salvador León, un plan general que a todas luces era el más adecuado para un desarrollo amplio de suelo urbano que pudiera regenerar el municipio y que pudiera ampliar esas posibilidades de que la gente quedara allí y que pudiera construir su vivienda. Y al final el Partido Popular lo que decidió fue meterlo en el cajón y dejarlo pues, en los sueños de los justos. Y eso al final viene a demostrar, en primer lugar, que no se pretende crecer si no se hace lo importante, que es dar posibilidades a la juventud, prestar atención a los que los jóvenes se queden, que sean ellos los que sean los protagonistas del cambio y del futuro. Y claro está, si no hay vivienda, incluso habiéndolas, porque hay 2 construcciones de viviendas que en su día se hicieron en plena burbuja inmobiliaria y hoy por hoy están paradas. Una de ellas, por ejemplo, en la zona del Lomo, hay un complejo urbanístico muy importante que el Partido Popular en su día también, y el actual alcalde en la oposición en su día, se preocupó bastante de denostarlo y de intentar a todos aquellos que compraron, intentaran comprar, pues venderle que era una mala oportunidad para de esa manera quitárselo de la cabeza, y lo que iban a comprar se han tenido que ir fuera y están en otros municipios. Y aquello está cerrado, en el pueblo también, en el recinto, también hay otra zona que hay un mamotreto allí que ni siquiera se ha finalizado. Y todo ese tipo de circunstancias lo que demuestra es una desidia, claro, una apatía y unas circunstancias en las que no podemos seguir con los brazos cruzados, y para ello estaremos nosotros en la oposición dando la cara y fomentando que la juventud tenga su espacio, tenga su protagonismo y sean al fin y al cabo los que tengan la alternativa para quedarse en Valle Seco. Luego vendrán dentro de 4 años diciendo que Valle Seco sigue descendiendo de población, pero si no se cambian las políticas, está claro que no se va a poder cambiar también. Pero no ha hecho nada para motivar a que venga población y resida en Valle Seco y no se vayan. Es que absolutamente nada, María, así de claro. Es decir, venden las situaciones tales como ellos pretenden verlas. Es decir, ellos venden un municipio, además a bombo y platillo, gastan mucho dinero en publicidad, muchísimo dinero en publicidad, en radio, en prensa, en televisión, para vender un municipio que al final no se ajusta a una realidad de aquellos que quieran ser objetivamente claros de una situación como es la de precariedad poblacional en el municipio. Y eso no se hace nada en tanto que lo que digo, es decir, si no se fomentan políticas para que la gente se quede, para que la gente pueda tener como Valle Seco como su casa, incluso además con desarrollo de políticas en agricultura y ganadería, no basadas exclusivamente en el sector de la agricultura ecológica, que está muy bien, además es necesario, pero no solo debe ser por ahí, debe ampliarse el abanico a que todos aquellos que quieran tener una explotación ganadera, que por cierto en Valle Seco han desaparecido también. No hay explotaciones ganaderas grandes hoy en Valle Seco, sino aquellos que por inquietud propia o porque le gusta la tierra y le gusta labrarla, tienen aquellas pequeñas explotaciones ganaderas. O incluso la agricultura, tampoco se dan medios ni oportunidades a los agricultores que no tengan los medios o que no quieren, porque sencillamente no quieren tener esas inquietudes ecológicas, pues no se les dan esas oportunidades. Es decir, estamos hablando de situaciones que muestran claramente que no se está luchando porque el municipio crezca. Por mucho que se diga, pues que la manzana, que si la agricultura, la ganadería, que si el sector social como... ¿Y la manzana ha creado tanto empleo como se habla? Absolutamente ninguno. Ha creado un puesto de trabajo de administrativo para gestionar y fiscalizar un poco todo lo que es el desarrollo de la explotación de la manzana, pero no ha creado absolutamente ni un puesto de trabajo. Incluso tampoco ha generado beneficios la manzana en Valle Seco, ni un solo beneficio. Y también eso habrá que fiscalizarlo también, Marian. Es decir, nuestra labor que nos queda durante 4 años es una labor muy entretenida, muy interesante. Bastante entretenida. Bastante entretenida. Bastante entretenido porque qué reto para tener el PSOE en Valle Seco en estos próximos 4 años con el Partido Popular ahí, pues entonces van a tener una labor de fiscalización y de controlar lo que se hace, pero ¿qué iniciativa pretenden ustedes llevar a cabo entonces en estos 4 años? Nosotros, como dice, efectivamente, la labor, como decía también incluso, es muy interesante, pero
Es interesante en primer lugar, porque lo que queremos como iniciativa fundamental es desarrollar nuestro programa electoral. Evidentemente, por las circunstancias, no vamos a tener esas posibilidades, entre otras cosas porque nos vetarán, en su caso, el Partido Popular para poder desarrollarlas y llevarlas a cabo. Pero en primer lugar, nosotros lo que tenemos en cuenta es, primero, tender la mano a todas las opciones políticas. Como parte del consistorio, con estos 3 concejales, en primer lugar, lo que haremos será ser partícipes de la política activa del municipio. En segundo lugar, tender la mano, como digo, al Partido Popular. Tender la mano por una parte, pero por otra parte también tender la otra para exigir, es decir, tendremos la mano para todas aquellas actuaciones que se hagan de cara al bienestar del municipio, las apoyaremos sin ningún tipo de matices ni de cortapisas, pero todo aquello que veamos que sea de recibo, que sea de fiscalizar, pues por supuesto le pondremos toda la intención posible para cambiarlo. Es lo que pretendemos, es decir, queremos estar cerca de los ciudadanos, queremos estar cerca de los vecinos. Además, la participación ciudadana era uno de nuestros grandes ejes de desarrollo del programa electoral y queremos seguir, es decir, nosotros lo que pretendemos en primer lugar es desarrollar una política activa, que todos los vecinos y vecinas del municipio vean que se está trabajando por el municipio allá donde estemos, y además eso es importante en tanto que se tiene que trasladar al vecino esas iniciativas que se estén llevando a cabo. Tendremos reuniones esporádicas con asociaciones de vecinos, culturales, folclóricas, con todas las asociaciones y con todos los movimientos del municipio para explicar nuestra política, para que ellos también nos muestren y nos trasladen sus inquietudes y, por supuesto, a través de mociones y de todas aquellas iniciativas que se puedan llevar a cabo en pleno, pues que supongan que sean oídos y que sean escuchadas todas y cada una de sus inquietudes y de sus problemas. Eso es algo fundamental y para eso nosotros hemos hecho una campaña volcada en la gente para ahora no defraudarlos, y no defraudarlos quiere decir que estemos con ellos y estemos con esas situaciones. Además, también, como te digo, fundamental el desarrollo de la juventud, pero sí también, por supuesto, también denostar o dejar de lado a las personas mayores. Tenemos que cuidar de las personas mayores, tenemos también que implicarnos en los servicios sociales, y ello también supone, en primer lugar, que solicitaremos de inmediato, mediante la correspondiente moción, que se cancele, que se elimine el copago de la asistencia domiciliaria. No se puede permitir que un municipio como Valle Seco, envejecido, como bien hemos hablado, pues tengan que estar abonando el familiar de turno, pues parte de los gastos generados por la asistencia domiciliaria. No se puede permitir, y eso, por supuesto, lo vamos a llevar a pleno y lo vamos también a luchar para que de una vez y por todas también se erradique el que el vecino tenga que pagar los sobrecostes que un ayuntamiento, además con dinero, como hemos hablado, pueda perfectamente costearlo. Pero también estaremos al lado del desempleado, de aquellos que lo pasan mal, de familias enteras que nos consta que no tienen posibilidades de trabajo ni de fructificar en Valle Seco. Y eso viene también dado como consecuencia de su situación o condición ideológica, o porque no le gusta, pues por algunas razones X de las que desconocemos, al señor alcalde o al grupo de gobierno. Y eso también lo lucharemos. Lucharemos por todos aquellos que necesiten de nosotros, porque al fin y al cabo, desde un punto de vista legal, desde mi formación, afortunadamente puedo llevar a cabo una labor importante, pero además desde un punto de vista asistencial y social, por las siglas que representamos y además por todo el resto de miembros, no solamente de los 2 concejales, del resto de los que formamos el grupo de gobierno del PSOE en la corporación, sino además del resto de personas y miembros que estaremos al lado de todas aquellas situaciones que deben ser denunciadas. Y además, como decíamos también, Marian, para finalizar, en cuanto a estas iniciativas, efectivamente tenemos que llevar una labor de fiscalización importante en el municipio. Hay un oscurantismo claro en cuanto a las cuentas se refiere. No sabemos qué beneficios está generando, como te decía, la sidra, la sidra de Valle Seco, incluso la manzana, la explotación de esa materia prima. No tenemos datos ni tenemos ningún tipo de cuentas que nos puedan avalar efectivamente la transparencia, pero además tampoco hay cuentas en cuanto a la venta del agua a otros municipios o en cuanto al desarrollo de actividades o de excursiones por parte de las personas mayores, que también se venden números y que también generan un desembolso que tampoco se sabe efectivamente dónde controlar o fiscalizar esas cuentas. Es decir, hay ciertos aspectos de este municipio de Valle Seco que hay que controlar a rajatabla, con bastante certeza, y para eso estaremos nosotros, para fiscalizarlo todo. Y otra cosa muy importante también, Marian, lo que pretendemos también es evitar el oscurantismo, como te decía, y que se abran las puertas, que la transparencia llegue al Ayuntamiento de Valle Seco, que no existe. Durante 8 años no ha existido una transparencia. Ellos utilizan sus medios, utilizan la radio municipal para su bombo y platillo,
no nos dejan a nosotros tener ningún tipo de iniciativa en la misma, y que por cierto también otra de las primeras iniciativas que tomaremos será que la radio sea plural y que tengamos un espacio de una vez y por todas para podernos expresar, que no pasa nada, que es democracia, que Valle Seco es parte del municipio, es un municipio de parte de Gran Canaria, que no estamos en el siglo XIII ni en plena dictadura, y eso a veces se palpa. Y también el tema turístico, está un poco dormido el municipio desde el punto de vista de atraer turistas a determinados enclaves o de determinadas zonas turísticas que tiene el municipio dignas de ver, como la laguna de la laguna, ¿no? Área recreativa. Sí, el área recreativa de la laguna, donde realmente es un esparcimiento bastante bonito, pero ¿cómo atraemos turistas a esa zona desde el punto de vista de fomentar algo de riqueza económica, Onofre? Bien, ahí Marian, mientras hablabas me acordaba de las palabras que estos días también ha dicho el actual alcalde en funciones y próximo alcalde de Valle Seco, Dámaso Arencibia, que viene a decir que Valle Seco también se ha puesto en la cúspide en cuanto al desarrollo de políticas turísticas. Yo sinceramente también, permítanme que te lo diga, pero no las vemos. No es que queramos ser ni mucho menos pues fatalistas, ni que ver al municipio que no es, no, vemos el municipio que es, la realidad que se nos muestra, y no existen esos yacimientos turísticos, no existen, no los hay. Hubo en su momento, también con mucho boom y platillo y demás, no sé si recuerdas, en la área recreativa, además que supuso que se destrozara la zona con grandes ferias de ganado y demás, que se hacían grandes eventos, que lo que hicieron más que crear turística fue que la gente fuera allí a destrozar el entorno, ¿no? Y eso yo creo que no es de las iniciativas más adecuadas, sobre todo no solamente con el área recreativa, que está muy bien como centro para el desarrollo de actividades turísticas y para que la gente vaya a disfrutar de la naturaleza. Pero Valle Seco tiene una riqueza natural en global muy importante y que no se ha explotado. No se explotan senderos, caminos, pues parques rurales, la zona de albergues incluso que pueden haber y que no existe, nosotros también lo tenemos en nuestro programa electoral. Se tendría que crear pues una red de caminos y senderos para que pudiera la población, sobre todo los turistas, desarrollar actividades. Mira, te voy a poner un ejemplo, me acabo de acordar. En plena campaña fuimos al barrio de Valsendero y había un grupo de turistas importantes, de caminantes que iban por la zona y estaban sentados en la acera de la plaza pública del Valsendero, pues tomándose algo y demás. Nosotros miramos la situación y nos quedamos bastante sorprendidos, porque en verdad que con esa población que viene y que disfruta del entorno, como digo, de Valle Seco y de sus caminos y de su naturaleza, ¿por qué no darle la posibilidad de, con las infraestructuras que tienen vacías en el municipio? Por cierto, en Valsendero, sin ir más lejos, tiene un espacio público, un edificio público cerrado lleno de sanitarios, de vasijas y de lavamanos, así de claro. Pues esos espacios se tendrían que rehabilitar y acondicionar para que esas personas que pasen por Valle Seco puedan estar, pernoctar o bien tener un sitio donde poder almorzar, merendar, descansar. Y eso supone pues un atractivo, además, que la gente venga a Valle Seco. Si no se tienen, por supuesto, esos mimbres ni se llevan a cabo esas actividades y se cierran edificios públicos, pues ya me dirá, me siento una acera, me como un bocadillo y es muy bueno Valle Seco y me iré a otro sitio donde me atiendan mejor. Porque los turistas ahí en Valle Seco pues paran en los restaurantes de la zona y siguen su ruta pues para Tejeda o para otro destino. Efectivamente. O sea que realmente ahí no van a visitar nada, porque realmente no hay nada. Habrá algo que visitar, pero realmente no se ha fortalecido ese tema. Claro, como hemos hablado, es decir, hay muchas cosas que visitar, muchísimos atractivos turísticos, sobre todo basados en la naturaleza, pero, claro, por ejemplo, el mercadillo ecológico, sin ir más lejos. Bien, pues es verdad que es un sitio muy bonito, una zona donde poder tomarte incluso una copa o un café viene genial, pero para la hora de comprar, claro, ahí está el problema, ¿no? Es decir, hay precios muy altos para que la gente pueda comprar ahí. Al final te has dado cuenta que también ha sido un auténtico fracaso para el desarrollo económico del municipio. No ha funcionado un mercadillo, incluso que ellos en su día se gastaron muchísimo dinero para la compra de ese local, que por cierto también se sigue pagando, el ayuntamiento sigue pagando esa compra fraccionada a sus antiguos propietarios, y lo que ha supuesto, pues efectivamente lo que digo, no ha generado ningún tipo de puesto de trabajo, salvo el de la persona, bueno, aquellos que están allí atendiendo la cafetería y 2 o 3 puestos más, pero los demás se han tenido que ir porque tampoco se han dado las iniciativas.
Y Valle Seco es un pueblo, como digo, también rico en muchas otras labores y manufacturas, el queso, el pan y muchas otras circunstancias y productos. La carnicería, la carne, por ejemplo, también ha sido también uno de los avales del municipio, y no se le dan esas posibilidades a que sea genérico y a que todo el que quiera vender, pues vaya allí y lo venda. Que hay espacio para lo ecológico, me parece genial, me parece estupendo, además debe ser así. Ahora bien, demos la oportunidad a otros. Eso genera riqueza, pero además también genera que la gente vaya a Valle Seco a disfrutar de sus productos y que además de eso se sientan bien y a gusto en el municipio. No se hace como muchas otras cosas, por lo tanto ya digo, la gente es verdad que es un municipio de pasada, así de claro, y ha sido siempre durante estos años así, es decir, durante estos 8 años hemos visto que se toman iniciativas que son puro humo, que no sirven absolutamente para realzar la imagen de Valle Seco, ni mucho menos para que la gente se quede o pase en Valle Seco, además ve un sitio atractivo y diga, pues aquí me gustaría vivir y quedarse allí, ¿no? Desgraciadamente no ha sido así. Para finalizar, Onofre, ya para el próximo sábado 13 de junio se constituyen todas las corporaciones locales en toda España. Y realmente, ¿qué espera de este acto de inicio de la legislatura para Valle Seco y sobre todo para el Partido Socialista? El acto en sí, protocolariamente, Marian, pues es lo que es. Es decir, nosotros tendremos que ir a cumplir efectivamente con nuestra labor de prometer el cargo como concejales, que lo haremos absolutamente encantados. No es más que un acto oficial para reivindicar nuestro puesto dentro del municipio, que al fin y al cabo queda avalado, ya digo, con los resultados del pasado 24 de mayo. Y a partir de ahí, pues es trabajar. Los actos protocolarios, si me permiten, María, están muy bien, pero lo interesante es apechugar y estar en la brega, ¿no? Y eso yo creo que es lo que toca ahora, y toca ponerse manos a la obra, trabajar con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con muchos ánimos. Sinceramente, estamos muy animados. Creemos que además que tenemos la alternativa para este municipio de Valle Seco, y además de eso creemos que tenemos el respaldo suficiente para poder desempeñar nuestras políticas. Y sin más, hacer lo que hemos hecho siempre, ser humildes, honestos, honrados, trabajar de cara al público con la cabeza alta y ser conscientes de que un pueblo en libertad es un pueblo en el que todos y todas tengamos la manera de decidir nuestro derrotero. Y no haremos, ni mucho menos, que otros, con unos pocos, manejen las voluntades de unos muchos. Seremos todos los que tenemos que contar y así lo haremos encantados. Pues nada, pues muchísimas gracias, Onofre Quesada, por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, María, muchas gracias. Pero la entrevista con Onofre Quesada, concejal electo del Partido Socialista de Valle Seco, haya sido sagrado. Recordad que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria.